¿Qué es el arte óptico? Es una corriente artística abstracta que surgió a partir del movimiento abstracto constructivista representado por el suprematismo, de Stil y la Bauhaus. También se conoce como op art u optical art. Nacido en Estados Unidos en el año 1958, el arte óptico como movimiento artístico data de finales de la década del 50. Hasta mediados de los 60 se conformó como una tendencia formal. Más tarde, por el 1965, el Museo de Arte Moderno de New York, MoMA, organizará una exposición con el nombre de The Responsive Eye. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla una nueva etapa de artistas abstractos. Estos artistas no se preocupan solo de representar en sus obras sentimientos, sino que también pide al espectador que tenga una actitud activa hacia ellos. En las obras artísticas que realizan, el ojo humano tiene que estar observando la obra detenidamente y percibir que se mueve, aparte de buscar el inicio y fin de ella. Este tipo de arte utiliza sobre todo ilusiones ópticas basadas en la composición de fenómenos puramente ópticos, sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional. Es por eso por lo que en todas las obras que se han realizado en el arte óptico hacen que el espectador colabore de manera activa, ya sea desplazándose o moviéndose para intentar captar dicho efecto. Es por esto por lo que este tipo de obras no tienen ninguna apariencia emocional. Se utilizan estructuras de repetición con un orden claro. El arte óptico se basa en principios científicos rigurosos con el fin de producir efectos visuales inéditos. Se utiliza la construcción de perspectivas que el ojo no puede fijar en el espacio. El efecto Rubin, que descubre convexidades a partir de figuras que comparten sus contornos, también conocido como reversibilidad. El efecto Moiré, surgido por la interferencia de líneas y círculos concéntricos junto a otras ilusiones perspectivas de inestabilidad, vibración o confusión. Alrededor de 1950, algunos artistas denuncian un cambio radical en el campo de las bellas artes, rompiendo con la tradición como producto de la tremenda conmoción sufrida por la humanidad en todos los órdenes. El arte argentino también sintió la creciente necesidad de experimentar con nuevos materiales y entablar un diálogo dinámico entre la obra y el espectador. La década del 60 se caracteriza por una inusitada expansión de los medios de producción artística, que tiene su correlato en una amplia experimentación y en el desarrollo de formas híbridas. Los artistas argentinos buscan producir su obra y relacionarse para desarrollar sus ideas en contextos propicios o más adecuados, tanto en el país como en el exterior. El interés en la ciencia y la tecnología atrajo a los pintores y escultores, logrando llevar a cabo reflexiones sobre la profunda influencia de los desarrollos industriales y tecnológicos en la vida cotidiana, haciéndose evidente tanto en las producciones artísticas como en las discursivas. Ahora vamos a nuestro país y conozcamos a uno de los grandes artistas del arte óptico, Julio Leparc. Nacido en Mendoza, Leparc se mudó con su familia a Buenos Aires en 1942 e ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes a los 15 años. En 1947 abandonó sus estudios para participar de Bellas Artes a los 15 años. A él le interesaron los movimientos de las vanguardias, del arte concreto, el espacialismo, que se difundían en ese momento en Buenos Aires. Años más tarde, obtuvo una beca del gobierno francés para estudiar en París. En 1960, junto con Hugo de Marco, Francisco García Miranda, Horacio García Rossi, François Molnet, entre otros, fundó el Grupo de Investigación de Arte Visual, cuyo manifiesto Propuestas sobre el Movimiento, publicado en 1961, mostraba que el grupo se centraba en la percepción visual influida por el movimiento, la luz reflejada y la vibración. Sus exposiciones más destacadas incluyen la del Instituto Torcuato Di Tella. Participó en varias bienales: San Pablo en 1957, París en 1963 y Venecia.
Además, fue nombrado ciudadano ilustre de Mendoza. Actualmente vive y viaja en París. Vamos a conocer algunas de sus obras y de paso vamos a conocer cuáles son las características que tiene el arte óptico. En la siguiente obra, titulada Serie número 14, 14E, observamos la presencia de tensión visual. En nuestra mente da la sensación de movimiento, un efecto de profundidad, contrastes cromáticos muy marcados, uso de figuras geométricas, en este caso el círculo, el cual se repite. En la obra Serie 33D, 1 de 1, está presente la yuxtaposición de color, con matices cromáticos. Podemos observar colores complementarios como el amarillo y violeta, azul y naranja, y por último el rojo y el verde. Hay una mezcla y repetición de figuras y formas. En Mod 11 posee un efecto visual que parece que los puntos tienen movimiento mediante un parpadeo o vibración. Si nos acercamos y alejamos, el efecto cobra mayor percepción. Los espacios positivos y negativos tienen la misma importancia. Se utiliza la yuxtaposición de acromáticos utilizando el negro, el blanco y el gris. Para la creación de esta obra, Lepard utilizó colores desaturados. Usó luces y sombras con una gran habilidad. Hay cambios de tamaño y de forma. Conviven líneas rectas y curvas, además de mezclarse y repetirse dichas formas. En la última obra, Modulación 1183, los espacios positivos y negativos tienen la misma importancia. Se encuentra la repetición de formas simples, cuadrados concéntricos, en los que predominan el blanco y el negro. Conozcamos otra artista, Bridget Riley. Fue una figura destacada en el arte óptico, creando complejas configuraciones de formas abstractas diseñadas para producir efectos ópticos llamativos. A finales de la década de 1950 le influyó el puntillismo de Georges Seurat. Bridget nació en el sur de Londres. Su padre, John Fisher Riley, originario de Yorkshire, era un impresor. En 1939, cuando estalló la guerra, su padre fue reclutado en los servicios armados. Bridget, junto a su hermana, su madre y su tía, se fueron a vivir a Cornwall, lejos de los peligros de la explosión. Allí, Riley tuvo gran libertad cuando era niña y pasó mucho tiempo jugando en los acantilados y las playas cercanas. Pasó horas observando los cambios de luz, color y las formaciones de nubes, lo cual le permitió almacenar y ver todo lo que sucedía a su alrededor. Más tarde, dijo que estos primeros recuerdos han tenido un gran impacto en su conciencia visual a lo largo de toda su vida. El dibujo y la pintura se convirtieron en el centro de la vida de Bridget Riley, desde una edad temprana y después en sus años escolares. Sus estudios se centraron en el dibujo de la vida y trabajó principalmente en blanco y negro. Estaba llegando al punto en el que quería establecer su propio estilo y expresarse a su manera, pero se encontraba incapaz de hacerlo en un marco institucional. El trabajo de esta artista, con sus pinturas de vibrantes patrones, nos produce experiencias visuales que nos hacen conscientes del solo acto de observar. Riley adoptó en sus cuadros el uso del blanco y el negro, de formas geométricas simples como cuadrados, líneas y óvalos, pero la producción de su obra nunca la llevó a cabo con el fin de ser un referente de las ilusiones ópticas. Esto surgió como una consecuencia al surgimiento del op art, estilo en el que se vio respaldada gracias a sus estudios sobre la percepción y los efectos ópticos, así como el resultado de lo que vieron sus propios ojos. Aquí podemos observar una de sus obras, Blaze, realizada en 1962. Fue una destacada figura de los 60 y con la aparición de nuevos artistas abstractos que Riley ocupó un lugar importante en el arte de aquella época. Sus pinturas exigen al espectador una actitud activa sobre la obra en movimiento para poder captar el efecto visual obtenido a partir de la inclusión de líneas, rectas,
rectángulos, cuadrados y círculos, y los cambios de forma y tamaño de los elementos. Aquí observamos la obra Paus, 1964. Tiene una dimensión de 115,5 por 116 centímetros. Comencé a estudiar cuadros, rectángulos, triángulos y las sensaciones que me generaban. No es cierto que mi obra dependa de los impulsos literarios o que tenga intenciones ilustrativas. Las marcas sobre el lienzo son los agentes únicos y esenciales en una serie de relaciones que construyen la estructura de mi pintura. Bridget Riley. Aparte de estos artistas que hemos nombrado, podemos destacar a creadores de esta tendencia a Frank Stella, Kenneth Nolan, Lawrence Pons, Richard Auswig y Geoff Albers, entre otros. El arte óptico es una corriente pictórica, a diferencia del arte cinético, que es escultórica. Vamos a conocer un poco más acerca del arte cinético. El término apareció por primera vez en 1920. Gabo habla en su manifiesto realista de el error heredado ya del arte egipcio que venía en los ritmos estáticos en el único medio de creación plástica. Por lo tanto, quiere hacer formas esenciales de nuestra percepción del tiempo real. El arte cinético es pues una corriente de arte en la que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo, por lo que suelen interactuar elementos exteriores como pueden ser el viento o el agua, algunos tipos de motores e incluso la luz o el electromagnetismo. Destacamos tres tipos: los estables. En la escultura de Julian Bosch Andrade observamos una obra fija, donde el espectador es quien tiene que rodearlas para percibir el movimiento. Los móviles, en la obra de Anthony Howe, producen movimiento real y por tanto van cambiando su estructura constantemente, siendo heraclitianos. A cada instante nace una obra distinta. Los penetrables, en la obra Espejo hecho de pompones borrosos de Daniel Rousing, en un ensamblaje en espacio real, el espectador debe recorrerla, penetrarla, siendo el espectador el productor del movimiento. Uno de los pioneros de esta modalidad artística fue Marcel Duchamp, que ya demostró en 1912 su interés por las formas en movimiento con su obra Desnudo descendiendo una escalera, de estética aún muy próxima a los futuristas y al cubismo, y sobre todo con su famosa Rueda de bicicleta de 1913, la primera obra de arte cinética propiamente dicha, aunque hay antecedentes durante los siglos XVIII y XIX de sofisticados artilugios y juguetes mecánicos. Algunos incluso ya aparecían de forma rudimentaria en los cuadernos de bocetos de Leonardo da Vinci, realizado con engranajes y piezas de relojería, que, sin ser obras de arte propiamente dichas, sí que se realizaban movimientos y acciones concretas. Vamos a ver cuál era el contexto político y social de la época. La década de 1970 está marcada por una profunda crisis social y económica. Los países en desarrollo están atrapados en una situación sin precedentes de deuda externa, acompañada de un aumento alarmante de desempleo, la pobreza y sus males asociados, dando lugar a movimientos de protesta y a olas de cambio, largas dictaduras en Latinoamérica, el auge del terrorismo mundial y una revolución tecnológica que cambió el mundo. Estos son algunos de los momentos más inolvidables de este periodo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Argentina. En la primera mitad del siglo XX comienzan a darse una serie de acontecimientos que cambian el rumbo del arte. Nuestro país no fue ajeno a estas tendencias. Las relaciones entre arte y tecnología poseen una extensa historia en el arte argentino. Dispositivos mecánicos y electrónicos, luces, máquinas, nuevos materiales, proyecciones fotográficas y cinematográficas, sistemas de audio y video y computadora marcaron la iniciación de estos artistas generativos. La palabra cinético fue utilizada en 1946 por artistas del grupo Madi. El manifiesto Madi declaraba: está contenida la presencia, la ordenación dinámica, móvil,
la ludicidad y pluralidad como valores absolutos, quedando por tanto abolida toda injerencia de los fenómenos de expresión, representación y significación. ¿Qué tal si vamos a conocer a uno de estos impulsores argentinos? Gyula Kosice, establecido en Buenos Aires desde los 4 años de edad, fue un escultor teórico y poeta argentino, nacido en la desaparecida Checoslovaquia, el 26 de abril de 1924 en el seno de una familia húngara. Fue cofundador del movimiento Madi y es considerado uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico. Su obra, Rogi, es la primera escultura con participación del espectador en el continente. Utilizó por primera vez en el plano mundial el gas neón y el agua como elementos constitutivos de sus obras artísticas. También se valió de otros elementos novedosos, como la luz y el movimiento. Fue el precursor de la ciudad hidroespacial, proyecto de un futuro urbanismo suspendido en el espacio. Ha realizado lo que él ha denominado esculturas hidrocinéticas, formas geométricas de plástico donde se combinan la escultura y arquitectura, en donde se producen efectos lumínicos utilizando el agua y los medios mecánicos. Ahora nos iremos al norte del continente americano. Encontramos a Arthur Ganson, escultor de arte cinético, nacido en 1965 en Connecticut, Estados Unidos. Trabaja una mezcla entre la ingeniería, la mecánica y la coreografía. Sus estructuras han sido nombradas como gestuales, lúdicas, sugestivas e introspectivas. Comienza con su trabajo de pequeño. Era un niño muy introvertido y él, al construir estos objetos, encontraba la manera de sobrevivir metiéndose en su propio espacio, una forma de hablar con sus manos. Vamos a conocer una de sus obras, La primera verdad noble. El mecanismo es elegante y sorprendente. La forma de la leva determina la frecuencia con la que se empuja el hombrecito en la cabeza y el doble pico provoca el sufrimiento más insistente. Arthur manifiesta: es imposible vivir sin experimentar algún tipo de sufrimiento. Tenemos que soportar el sufrimiento físico como enfermedad, lesiones, cansancio, vejez y finalmente la muerte. Y tenemos que soportar el sufrimiento psicológico como la sociedad, las frustraciones, el miedo, la vergüenza, la decepción, ira, entre otros. Vamos a ver otra de sus grandes obras, llamada Silla de Pensamiento. Él nos cuenta que hay un pequeño afloramiento de roca en un sendero favorito en el bosque cerca de su estudio. A menudo se encuentra pensando profundamente, caminando en círculos lentos alrededor del borde de este montículo de piedra. Él manifiesta: para mí es una meditación caminando, donde cada ciclo me encuentra en el mismo lugar físico, pero en un lugar emocional ligeramente diferente. Un día encontré una roca suelta, con una cara plana, y surgió la idea de The Thinking Chair. Este es un autorretrato de su experiencia. Ahora nos vamos a los Países Bajos y de la mano de Theo Jansen, nacido en 1948, hizo estudios de física a partir de 1968, los cuales dejó en 1975 y se convierte en pintor. Comenzó a interesarle las áreas como la robótica y la aeronáutica. Vamos a conocer algunas características de sus obras. A comienzos de los 80, Jansen comenzó a crear programas de simulación algorítmica de vida artificial, y en ese momento es cuando se gestan sus Standbeast, bestias de playa. Parecen tan orgánicas y reales. Están realizadas a partir de materiales tan simples como tubos de plástico o cinta adhesiva. Sin necesidad de motores, ningún tipo de ayuda tecnológica hace que estas gigantes esculturas cobren vida. Tan solo requieren de la fuerza del viento y la arena de la playa. La ingeniería biomecánica y el arte se fusionan en la sorprendente obra de Jansen, llevando el concepto de escultura cinética a su más alto nivel. Por último, viajaremos a Francia. Aquí conoceremos a Daniel Buren. Nacido en París en 1938, tras estudiar pintura, fundó el grupo BMPT, que fue uno de sus grandes agitadores. Allí
Fue un gran influyente en la pintura francesa de finales de los 60. Su obra, más conocida por sus superficiales pictóricos, rayados y su transgresión sistemática del soporte, hacen que él abandone el caballete y antepone el arte representacional, toda forma de posición política, invalidando la idea de creación, desluciendo el aura de la obra de arte para promover la crítica de museos, instituciones y al medio artístico. Esta comprometida posición común entre la nueva generación de artistas vinculadas entonces al arte conceptual definirá su estrategia fuera del marco de la pintura. Con las simples y llanas franjas de color, Buren, siguiendo la estela de Marcel Duchamp, pretendía lograr un arte anónimo e impersonal, que no ofreciera al espectador información sobre el artista y la obra. De este modo, cuestionando la única y su especificidad obra, ha tratado de restarle todo valor estético. Nada de gestos, nada de significación, ni figuras, ni abstracciones, ni emociones, ni misterio. Otra de sus obras, Las cabañas de cerámica y espejo, consisten en un contundente proyecto concebido por Daniel, mediante el que trata de abundar en una de las ideas que ha vertebrado su trabajo, el cuestionamiento del museo como estructura ideológica y social. Para ello, Buren ha hecho construir 6 grandes cubículos que, entrelazados, se apoderan del espacio expositivo, provocando en él una explosiva difusión y la ruina de su funcional arquitectura. Aquí daremos final al arte cinético y esperamos haberles informado y que les haya quedado claro acerca de en qué consiste el arte óptico y el arte cinético.